Daremos comienzo con la clase número 4 de Romanos. La palabra de hoy es Romanos capítulo 3. La escena del capítulo 3 es aparición de la justicia. Punto 1. La incredulidad de los judíos y la fidelidad de Dios. Versículo 1 al 9. Segundo, no hay ningún justo. Versículo 10 al 18. Tercero, comprensión del pecado por medio de la ley. Versículo 19 al 20. Cuarto, entregado a los que creen en la justicia de Dios. Versículo 21 al 26. Quinto, nadie puede jactarse. Versículo 27 al 31. Leamos capítulo 3, versículo 1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? De acuerdo a la palabra mencionada en capítulo 2, versículo 28 al 29, ha dicho que es más importante un judío interiorizado que un judío superficial. Entonces, ¿cuál es la razón de que los judíos superficiales sean mejores? También, ¿cuál es la ventaja de la circuncisión? Aquí está enseñando eso. Veamos el versículo 2. Muchos, desde cualquier punto de vista, en primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. La razón de que los judíos sean mejores, punto 1, que a ellos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Capítulo 9, versículo 4 al 5. Punto 1 es que son mejores porque han recibido la palabra. Esto significa que hay muchas cosas externas de la gracia que han recibido. Los judíos recibieron la ley y el Antiguo Testamento. Ellos conocieron la voluntad de Dios y esperaron al Mesías. También participaron de la ceremonia de los rituales externos. Por eso Dios les entregó a ellos bendición. En el Antiguo Testamento, los gentiles adoraron a ídolos. Estuvieron en la oscuridad. Pero Dios le dio a los judíos la palabra y la luz. Esto es lo que destaca a los judíos. Versículo 3. Pero entonces, si a alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Pero en medio de los judíos hubo personas que no creyeron. Ellos, los judíos, no creyeron en la promesa de Dios. Entonces, ¿se habrá anulado la promesa de Dios porque algunos judíos no creyeron? ¿Se habrá anulado la fidelidad de Dios? No, para nada. No porque los judíos no crean, la promesa de Dios no se cumplirá. Dios cumple su promesa con fidelidad. Versículo 4. De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso, eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen.
La respuesta a la pregunta del versículo 3 es de ninguna manera. La fidelidad y la promesa de Dios jamás se anulará. Dios es fiel y Él cumplirá con su promesa. El hombre se corrompe y es mentiroso. El hombre puede desobedecer a Dios. Mateo 21, versículo 28 al 29. Jeremías capítulo 17, versículo 8. Los hombres son mentirosos y se corrompen. Pero no por eso la palabra de Dios y el plan de salvación de Dios se anulará. La promesa de Dios jamás se anulará. Lucas capítulo 14, versículo 17. Invitaron a muchas personas al banquete, pero ellos no aceptaron la invitación. Por lo que hizo que recorrieran por todos lados y trajeran a cualquiera y llenaran el banquete. Dios, si no cree una persona, traerá a otro para que crea. Ha dicho, por eso eres justo en tu sentencia. Esto es citar de Salmos capítulo 51, versículo 4. Estas son las palabras que David dijo después de comprender su pecado y arrepentirse. David comprendió que había pecado ante Dios. En ese momento David entendió lo que significa Dios es justo. David, que había pecado, entendió que él era el que tenía faltas. También ha dicho, triunfarás cuando te juzguen. Esto también es haber citado Salmo 51, versículo 4. Dios manda su castigo, pero si hasta el final no se arrepiente, lo juzgará. Dios, aun mandando juicio de los desobedientes, pone en rigor su justicia de Dios. La fidelidad de Dios no cambiará jamás. La promesa de Dios se cumplirá indefectiblemente. Aunque los inmorales se levanten en queja ante Dios, no tendrá ningún resultado. Dios seguirá recibiendo la gloria. Recibirá la alabanza. Versículo 5. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. Como los judíos desobedecieron, el Evangelio salió hacia los gentiles. Y se cumplió la promesa de salvación de Dios, salvando hasta los gentiles. Entonces la desobediencia de los judíos hizo que sea exaltado la justicia de Dios. Como los judíos desobedecieron, el Evangelio se pasó a los gentiles. Los gentiles recibieron la salvación. Entonces, habrá algunas personas que pensarán, ¿no fue bueno que los judíos desobedecieran? Ante esta pregunta respondieron, ¿qué diremos? Que la injusticia pone de relieve la justicia de Dios. Que la desobediencia del hombre puso en relieve la justicia de Dios. Entonces, ¿la injusticia del hombre está bien?
¿Está bien la desobediencia de los judíos? No es así. Porque Judas Iscariote vendió a Jesús, se cumplió la salvación de la cruz de Jesús. Pero no por eso Judas es persona de mérito para la obra salvífica. Porque el hecho de que Judas Iscariote vendiera a Jesús estaba mal. Pero Dios lo usó para bien. La injusticia y la desobediencia de los judíos está mal. Pero la justicia de Dios se reveló tal como lo propuso. Dijo aquí, hablo en términos humanos. Significa que habla según la lógica del hombre. Dijo, ¿qué Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Dios se descarga su ira y enjuicia toda la injusticia. Dios usó la injusticia. Dios usó para bien la desobediencia de los judíos. De esta manera, Dios siguió completando su plan de salvación. Dios se descargó en ira por la desobediencia de los judíos. Castigó la injusticia de los judíos. Pero no por eso se debe decir que Dios es injusto, porque Dios es completamente justo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Todo lo que Dios hace es justo. Lo que el hombre hace mal. Solamente que nuestro Dios usó para bien el mal que ha hecho el hombre. Lo que el hombre hizo mal, no puede volverse meritorio. Versículo 6. De ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Dios no es injusto para nada. Por la desobediencia de los judíos, el Evangelio se extendió a los gentiles. Aunque sea así, la desobediencia de los judíos está mal. Eso no es justicia. Proverbios capítulo 16, versículo 3 al 4. Si Dios fuese injusto, entonces, ¿cómo podría Dios juzgar a este mundo pecador? Porque Dios es justo, puede juzgar a este mundo injusto. Versículo 7. Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Jesús murió porque Judas Iscariote lo vendió a Jesús. En ese momento se llevó a cabo la obra de la salvación de Dios. Pero no por eso puede decir que Judas Iscariote es meritorio de la obra salvífica, de ninguna manera. Judas Iscariote no es contribuyente. Judas Iscariote ha recibido el juicio de Dios. Judas será juzgado por sus pecados. Versículo 8. ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Dios usó el mal para hacer el bien. Pero habrá personas que asegurarán, ¿por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno?
que habrá personas que dicen, hagamos lo malo para que venga lo bueno. Así algunas personas tergiversan la palabra de Dios. También calumnian las demandas de Pablo. En ese momento Pablo dijo, pero bien merecida se tiene la condenación. Pero bien merecida se tiene la condenación. Está mal usar lo malo para hacer lo bueno, porque recibirán el juicio de Dios a la injusticia. Nuestro objetivo y método deben ser buenos. Versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Dice, ¿acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Tanto los judíos como los gentiles son pecadores. Versículo 10. Así está escrito, no hay un justo, ni siquiera uno. Del versículo 10 al 18 ha citado versículos del Antiguo Testamento. Salmos capítulo 14, 1 al 3, capítulo 5, versículo 9, capítulo 140, versículo 3, Isaías capítulo 59, versículo 7, Salmos capítulo 36, versículo 1. Ha usado estos versículos. Dijo, no hay un justo, solo justo, ni siquiera uno. Ante los ojos de Dios no hay ningún justo. Significa que no hay ningún justo que pudiera ser aceptado en este mundo por Dios. Desde el inicio de la humanidad, a partir de Adán, todos somos pecadores. Hemos recibido castigo de Dios. Estamos corrompidos completamente. No hay ningún justo sobre la tierra. Isaías capítulo 64, versículo 6. Independiente de cualquier nación, cualquier edad, de cualquier país, cualquier persona, toda la humanidad somos pecadores. Pero entre medio de todos ellos dijo que Noé y Job fueron justos. Esto es haber sido justo en comparación a las personas de alrededor. No significa que Noé y Job sean capaces de recibir la salvación por sus propias justicias. Tanto Noé como Job son pecadores delante de Dios. Ellos también se convierten en justos por creer en Jesús. Por ejemplo, los piratas se reparten el botín que han robado parcialmente. ¿Podría decir que eso es justo? Eso no es justicia. Aunque se repartan por igual el botín robado, eso no es justicia, sino es pecado. Una persona recibió pena de muerte por haber cometido un gran pecado. Está condenado a muerte. Pero le cedió su comida a otro preso que estaba con él.
Entonces, ¿podría anular la pena de muerte? De igual manera, ante Dios todos somos pecadores. La justicia del hombre es como una ropa sucia. Isaías 64, versículo 6. Versículo 11. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. La humanidad que se apartó de Dios no puede entender el propósito de todas las cosas. No puede conocer a Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Pero la humanidad que se ha apartado de Dios no conoce al Dios creador. El hombre no puede conocer el propósito, el pecado y el juicio. Es decir, no conocen a Dios. Los pecadores ni siquiera buscan a Dios, porque su espíritu ha sido oscurecido por el pecado. Salmos 14, 2, Hebreos 11, 6. Versículo 12. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Dice, todos se han descarriado, a una se han corrompido. El pecador no puede caminar correcto, sino va por camino torcido. Camina en el camino lateral. No camina derecho hacia la meta. El hombre se convirtió en inútil para Dios. Dice que no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Esto significa que el hombre no puede hacer nada bueno para ser aceptado por Dios. De esta manera el espíritu del hombre se ha oscurecido. Se ha entenebrecido su corazón. Su mente y sus pensamientos se han oscurecido. El hombre no puede encontrar a Dios ni puede conocerlo. Versículo 13. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Su garganta es un sepulcro abierto. Todo ser humano tiene corrupción en su interior. Toda esa suciedad sale por la boca. Mateo 15, versículo 18 al 19. Marcos 7, versículo 21 y 22. Dentro nuestro está todo lo sucio y sale para afuera. Es lo mismo como que si abre la tumba, seguirá saliendo el hedor al cadáver que se está pudriendo en la tumba. El ser humano está corrupto completamente. Salmos capítulo 5, versículo 9. Y no solamente sale toda esa suciedad del interior, sino que sigue hablando mal de otros por la boca sin fin. Peca con la boca, con lo que dice. Engaña al hombre con una lengua pretenciosa. Y de esta manera planea para el beneficio de uno. Dice mentiras. Engaña y estafa. Juan 8, 44. El diablo ha sido desde el principio un mentiroso. Apocalipsis 19, 11. Nuestro Jesús es fiel y sincero. Dijo que veneno de víbora hay en sus labios. Esto es lastimar a otro con lo que dicen.
hieren a otra persona, calumnia y condena a otros. Salmo 143. Santiago capítulo 3, versículo 2. También acusa a otros, aunque no tenga pecado, diciendo que tiene pecado. Además, odia y se queja todo el tiempo. Culpa, se queja contra Dios. También a sus padres. Se queja de los maestros. Culpa y se queja a los prójimos. Versículo 14. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Esto también es pecar con las palabras. Es maldecir con maldiciones y palabras amargas. Salmos capítulo 10, versículo 7. Maldecir es desear con palabra la destrucción de otros. Palabras amargas son palabras rencorosas y venenosas. Mateo capítulo 15, versículo 17 al 19. Versículo 15. Velesos son sus pies para ir a derramar sangre. Los pies representan la práctica. Derramar sangre es matar. El hombre odia a otro. Es pecar con sus actos. Versículo 16. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Hay ruina y miseria. Aquel que ha cometido pecado con palabras, como se dijo anteriormente, tendrán ruina y miseria. También dejará ruina y miseria a otros. Uno mismo también recibirá ruina y miseria. Versículo 17. Y no conocen la senda de la paz. Si el hombre va por el camino de pecado, no puede andar por senda de paz. No tiene la paz que Dios da. Debemos ir por el camino de la justicia para tener el consuelo y la paz de Dios. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecador no tiene temor de Dios, porque se le ha oscurecido su espíritu por el pecado. El hombre es cruel y malvado. Se ha alejado lejos del lugar de temor de Dios. Esto es el resultado de todas las palabras mencionadas adelante. Si realmente hubieran temido a Dios, no hubieran actuado con maldad, sino habrían actuado con justicia y bondad. Toda maldad viene de ignorar a Dios. Por no conocer a Dios salen toda clase de maldades. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Todo el que está bajo la ley son pecadores. No hay nadie que pueda ser justificado por cumplir la ley.
Aquí ser justificado significa el acto que viene de la justicia en un tribunal. Nosotros somos incapaces de ser justos en la corte de Dios, porque no hay ninguno que pueda ser salvo por cumplir la ley. Nadie es salvo por haber llevado a cabo los rituales de la ley. Entonces, ¿cuál es el uso de la ley? Es comprender el pecado y también guiarlos a Cristo. A través de la ley uno comprende qué es pecador. Comprende que somos pecadores condenados a morir. Además, la ley presenta a Cristo a los hombres. Por eso las personas se presentan delante de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Cuál es el uso de la ley? Primero, ayudar a comprender el pecado. Segundo, guía hacia Cristo. La ley presenta a Cristo. Nosotros no podemos ser salvos por la ley. Nosotros comprendemos que somos pecadores y recibimos a Jesucristo por fe y obtenemos la salvación. De esta manera las personas somos salvos por creer en Jesús. Versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio en la ley y los profetas. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifestó por medio de Jesucristo. Ahora esta justicia se reveló en esta generación del Nuevo Testamento. La justicia de Dios está en el plan de la gracia. Comienza desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Adán, Abraham, Moisés entraron en el plan de la gracia. Creyeron en Cristo todos los fieles del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento recibieron la salvación por creer en Cristo que vendría. No son salvos por cumplir la ley. Abraham vivió 500 años antes de Moisés. Pero Abraham creyó en Cristo que vendría. Moisés también creyó en Cristo que vendría. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Génesis capítulo 15, versículos 5 al 6. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Deseo que al mencionar estos capítulos y estos versículos, cuando estén estudiando, lo vayan, lo lean y lo investiguen. En el tiempo del Nuevo Testamento recibimos la salvación por creer en Jesucristo que ha venido. Así que la manera de la salvación es la misma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se salvaban las personas del tiempo del Antiguo Testamento? Por creer en Cristo que vendría. En el tiempo del Nuevo Testamento, ¿cómo eran salvos las personas?
por creer en Jesucristo que ya ha venido. Esto es la verdadera justicia de Dios. Aquí se presenta la justicia de Dios. Recibimos la justicia por medio de Jesucristo. Esto es de la que dan testimonio la ley y los profetas. La ley da testimonio de la justicia de Jesús. Los profetas dan testimonio de Jesús a través de la Escritura. En la antigua Escritura daban testimonio de aquel Cristo que pronto vendría. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Primera de Pedro 1, 11. Aquí la ley se refiere al Pentateuco de Moisés. Aquí los profetas se refiere a los libros proféticos. Todo esto señala a todo el Antiguo Testamento. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿La Biblia de quién se trata? Todo el Antiguo y Nuevo Testamento se trata de palabra de Dios. Lucas 24, 27 y versículo 44. Presenta al Cristo que vendrá por medio de la escritura del Antiguo Testamento. De esta manera Dios presenta a través de Jesús la justicia. Versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Somos justificados por creer en Jesucristo. Recibimos la justicia de Dios por creer en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Cualquiera que crea en Jesús será salvo. Pero no por eso la fe tiene algún mérito. Esto es solo un medio para recibir la justicia de Dios. No hay distinción, acepción de personas. Cualquiera que crea en Jesús podrán recibir la salvación. Versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos los hombres cometieron pecado. Hechos capítulo 17, versículo 26. Todos los descendientes de Adán son pecadores. La humanidad pecó en Adán. Todo hombre tiene pecado original y pecado hereditario. Todo hombre está corrompido. 5:12. Todos hemos corrompido. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Nosotros hemos perdido la imagen de Dios. Hemos sido apartados de la bendición espiritual. Hemos vuelto gente miserable. Versículo 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. A tales pecadores caídos Dios nos vistió de la redención que Cristo Jesús efectuó. Por la gracia de Dios nos ha salvado. Pero por su gracia nos ha dado la justificación gratuitamente. De allí, Dios, viendo la sangre de la redención de Jesús, nos declara justificados. El juez Dios, viendo a Jesús en nosotros, nos declara justificados y no pecadores.
Jesús murió derramando su sangre por nosotros en la cruz. Nos ha salvado y nos ha revestido gratuitamente la justificación. Nosotros somos justificados por medio de Jesucristo. Dios nos ha declarado inocentes, liberación gratuita, libertad, protección de identidad. Y esto tiene validez eterna. Todo lo que han sido vestidos de la justicia de Jesús tiene eterna salvación. Versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Nosotros recibimos la expiación por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Somos salvos por la fe. Dios ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación. Por eso Dios nos perdonó todos nuestros pecados pasados por medio de Jesucristo. También nos ha perdonado todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro. Primera de Pedro 1:18. Nosotros fuimos redimidos por la preciosa sangre sin mancha ni pecado de Jesús. El Señor ha borrado todos nuestros pecados. Somos justificados por la justicia de Jesús. Versículo 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Solo Dios es el único justo. Mateo 19:17. Nuestro Dios está lleno de justicia. Dios, por medio de Cristo, ha manifestado su justicia. Nosotros que hemos recibido la redención de Cristo somos justificados. El ser humano no puede justificarse por sus actos, porque todos somos pecadores. Tan solo somos justificados por creer en Jesús. En el versículo 26, pero en este tiempo presente se refiere al tiempo del Nuevo Testamento, es decir, el tiempo del Evangelio. Nosotros somos justificados por el mérito de Jesús. Esto es la perfecta justicia. Es justicia perfecta, eterna e inmutable. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. El creyente no tiene nada que jactarse, porque no somos justificados por mérito humano, tampoco por la obra del hombre, tampoco por cumplir la ley con la ley, sino somos justificados por creer en Jesús. Por fe somos justificados. Por lo tanto, el hombre no tiene nada que jactarse. Nosotros siempre debemos estar agradecidos por esta gracia redentora. Versículo 28. ¿Por qué sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige?
El hombre no puede ser justificado por la ley. No somos salvos por las obras que hace el hombre, sino solamente por fe somos justificados. Versículo 29 al 30. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y mediante esa misma fe a los que no lo están. Los judíos también son salvos por creer en Jesús. También los gentiles son salvos por creer en Jesús. Sea judío o gentil, todos son justificados por creer en Jesús. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios por creer en Jesús. Nuestro Dios es Dios de judíos y de gentiles. No hace diferencia. Cualquiera que cree lo salvará. Versículo 31. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Tenemos salvación por medio de la fe. Entonces, ¿hay que anular la ley? Dice, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Dios tiene motivos de confirmar la ley. ¿Cuál es el motivo de la ley? La ley no es medio de la salvación, sino es medio de la santificación. Recuerde muy bien, la ley no es medio de la salvación, no es la manera de la salvación, sino la ley solamente es medio para ir asemejando más a Jesús, santificación. Somos salvos por fe. Y después, si obedecemos bien la palabra de Dios, nos vamos pareciendo más a Jesús. Porque la palabra de Dios es alimento espiritual. Si nosotros obedecemos bien la palabra de Dios, tenemos galardón y gloria. En la palabra está incluida la voluntad de Dios. Por eso nosotros por fe recibimos la justificación. Entonces, ¿no es necesario la ley? Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. La ley es sombra, la esencia es Jesús. La ley es sombra y Jesús es la esencia. Ahora ha venido Jesús, que es la esencia. Él ha cumplido con la ley. Colosenses 2, versículos 16-17. Ahora no es necesario comer la oveja de la Pascua. Tampoco es necesario ir hasta Jerusalén a entregar sacrificios. Ahora, debemos cumplir con la verdad que hay dentro de la ley. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Se ha anulado las obligaciones y las ceremonias de la ley. Pero hay que cumplir con la verdad que está insertada. Ahora nosotros en este tiempo del Nuevo Testamento podemos comer animales con pezuña partida. Podemos comer animales sin escamas. Sin embargo, hay que cumplir con la verdad que está insertada en ella. Ahora también nosotros debemos adorar a Dios con libertad espiritual. Debemos obedecer la palabra de Dios.
En la verdad está la libertad. Romanos 13:10. Primera de Juan 5:3. Segunda de Corintios 3:17. Somos justificados por fe. Ahora que somos justificados, los justificados debemos obedecer la palabra de Dios. Entonces recibiremos el galardón. Ahora ya no es necesario cumplir con la cáscara de la ley. No es necesario matar ovejas o toros para dar el sacrificio, porque Jesús todo lo ha cumplido. Somos salvos por creer en Jesús. Y ahora debemos creer bien, cumplir bien con la palabra de Dios para recibir el galardón. Así podemos alegrar el corazón de Dios. Concluimos con la clase número 4 de Romanos. Muchas gracias.